lo que somos llamados a celebrar en estas fechas. Amados, todo comenzó cuando el pueblo de Dios iba a ser liberado de Egipto. En Éxodo capítulo 12, tú puedes anotarlo ahí. Era una noche oscura y tenebrosa cuando el ángel de la muerte visitó a Egipto. Pero Dios le había dado instrucción a Moisés que le dijera a su pueblo que preparara corderos, un cordero por familia, para que al derramar su sangre y untar con la sangre los marcos de las puertas, el dintel de cada puerta, este ángel de la muerte no pasara a ese hogar. Y así sucedió, amados. En Éxodo capítulo 12, el ángel de la muerte no tocó ningún hogar hebreo. ¿Por qué? Porque habían preparado este cordero para este sacrificio que los guardaría de la muerte. Todo esto, amados, era símbolo de que Cristo habría de venir por su pueblo para liberar de la esclavitud del pecado a aquel que pusiera su fe en Jesucristo. Una muerte eterna sería la que Cristo vencería a través de su sacrificio. Amén. Todo esto era símbolo de Cristo. Y es justamente lo que celebramos, amados, en Semana Santa. En Éxodo 12 se instituyó, se podría decir así, la Pascua, la primer Pascua. La palabra Pascua significa pasar por encima de. En esa ocasión la muerte no entró a esos hogares porque estaban cubiertos con la sangre de estos corderos que apuntaban a Cristo, amados. Así que hoy, amados, te invito durante esta Semana Santa a meditar 7 verdades de la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Primer verdad, número 1, anota ahí. Jesús nos ofrece salvación. Jesús nos ofrece salvación. Si alguien te pregunta cuáles son las 7 doctrinas de la cruz, tú le vas a decir, la número 1 es que Jesús nos ofrece salvación a través de su crucifixión. Amén. Puedes anotarlo ahí. Y vamos a leer Efesios capítulo 2, verso 1 al 5. Y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, diga conmigo, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Alguien le da un aplauso al Señor, que a través de su sacrificio Jesús nos salva. Ahora vamos a reflexionar en esta bendición que nos trae el sacrificio de Jesús. Imagínate que una mujer va al médico, amados, a un chequeo de rutina, y ahí se entera que solo le quedan algunos meses de vida. ¿Te imaginas qué impacto? ¿Te imaginas qué desgarradora noticia? No lo va a poder creer. ¿Por qué? Porque ella se siente bien, no lo puede creer. ¿Qué está pasando? Y entonces se abre la puerta y el médico le dice, lo detectamos a tiempo, está a tiempo. Y este médico le ofrece un tratamiento para erradicar su enfermedad de raíz. Y mientras brotan lágrimas de agradecimiento de sus ojos, ella le da las gracias.
Si esa mujer, amados, no se hubiera enterado de su condición y no hubiera encontrado a alguien que la ayudara, la historia sería completamente diferente. Nosotros, amados, estamos en una situación mucho peor que la de esa mujer. ¿Por qué, amados? Porque el ser humano no está simplemente afectado por el pecado. En realidad está muerto y separado de Dios el ser humano. Es Cristo el que nos acerca a Dios. Es a través de la fe en el sacrificio de Cristo que somos aceptados delante de Dios. Somos cercanos a Dios por lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Y lo más horrible, amados, es que el ser humano no tiene ningún medio para cambiar su situación. No puede cambiar su situación por sí mismo. La Biblia nos dice claramente que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Acompáñenme a Efesios capítulo 2, verso 5, por favor. Efesios capítulo 2, verso 5 dice: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Ahora acompáñame a Colosenses capítulo 1, verso 21, por favor. Ve anotándolos ahí en tus notas. Dice: y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en nuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Entonces, estábamos en enemistad con Dios, éramos hijos de desobediencia sin Cristo, éramos hijos de ira, dice Efesios capítulo 2, verso 3, que éramos hijos de ira. Efesios 2:13 dice que estábamos lejos de Dios también. Anótalo ahí, te digo otra vez las citas: Efesios 2:5, Colosenses 1:21, Efesios 2:2, Efesios 2:3 y Efesios 2:13. Y yo quiero que tú medites durante estos días, estos pasajes en casa con tu familia. ¿Por qué, amados? Para que tú y yo entendamos de la condición que estábamos sin Cristo, de dónde nos rescató Cristo. Porque valoramos a Cristo y honramos su sacrificio cuando entendemos de dónde nos libró. Vamos a meditar nuestra condición sin Cristo, para mirar a la cruz con mucha gratitud y pasión, porque ahí Jesús nos ofreció con los brazos abiertos todo lo que tú y yo necesitábamos. Y vamos a ver con claridad nuestra necesidad de salvación, para que con claridad nosotros decidamos honrar a Cristo y para apreciar ese regalo que nos libra del dominio del pecado, amados, de la culpa pasada que ha estado en nuestra vida y de la muerte eterna. Yo quiero preguntarte esto: ¿estás consciente de tu condición sin Cristo? De cómo era tu vida sin Cristo y de dónde Dios te rescató. O si no tienes a Cristo y te has resistido a seguir a Cristo, ¿estás consciente de tu condición sin Cristo? ¿Que eres un hijo o una hija de ira? ¿Que lo que te espera es la copa de la ira de Dios sobre tu vida? Pero Cristo llevó esa copa. No tienes por qué morir en tu pecado, puedes ser salvo. Yo quiero hacerte otra pregunta: ¿vivo agradecido o agradecida por la salvación que Cristo me ha otorgado? ¿Hay gratitud en tu vida? Otra pregunta: ¿estás viviendo a la luz de la obra que Cristo hizo por ti en la cruz? Yo creo que tú y yo, no solamente estas fechas, sino todos los días de nuestra vida, podemos decirle al Señor gracias. Oh, levantar las manos, batir las manos, aplaudirle al Señor, pero sobre todo, amados, vivir vidas rendidas a Cristo por lo que Él hizo en la cruz. ¿Alguien dice amén a eso? Adóralo con tus palmas, por favor. Claro que sí. Y esto también nos debe de motivar, amados,
a orar por nuestros familiares que no conocen a Cristo. Porque sin Cristo, amados, estamos perdidos. Amén. Ok. Verdad número 2. Lo que sucedió en la cruz aquel día. Jesús nos ofrece redención. Anota ahí. Jesús nos ofrece redención. Y vamos a leer Colosenses capítulo 1, verso 13 al 15. Dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención. Diga conmigo, redención. El perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Qué hizo Jesús? Nos dio redención. Nos redimió de nuestros pecados. Y me encanta este verso. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Amados, ¿cómo es Dios? Como Cristo. Entonces, si tú valoras a Cristo y su sacrificio, tú estás conectado con Dios. Si tú pones tu atención y tu esperanza en Cristo, tú la estás poniendo en Dios. Si te has preguntado cómo es el Dios eterno, creador del universo, de esta tierra, es como Cristo, porque Cristo es Dios. Dios en 3 personas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Un misterio que no podemos entender en plenitud, sino hasta la eternidad. No son 3 dioses, es un Dios en 3 personas. Cristo es Dios. Y vamos a reflexionar sobre esto de la redención. Imagínate que alguien ha cometido el peor de los crímenes. Imagínense, está encarcelado y es obligado a ser torturado por el resto de su vida, y la fianza es tan alta que ni el más millonario del mundo puede pagarla. Él tiene que pagar su condena. Pero sin embargo, una mañana el oficial de la cárcel le dice: puede salir. Usted ha sido liberado porque alguien cubrió el costo de su fianza. Todo está pagado. Usted está libre de sus cargos. ¡Wow! Imagínate el corazón de este hombre condenado a morir en esa celda, torturado. Va a estar un corazón agitado, regocijándose. ¿Por qué? Porque va a estar experimentando esta extraña sensación de la libertad inmerecida. ¿Quién fue el que pagó? ¿Cómo le hicieron? No tenía quién, no había familiar alguno que pudiera, no había un hombre rico a mi alrededor, ni conocido ni por conocer, que pudiera pagar esta deuda. ¿Quién lo hizo? Amados, ¿quién fue el que nos liberó? ¿Quién fue el que nos redimió? Es Cristo. En otro tiempo, amados, el pecado era nuestro amo. ¿Verdad que sí? El pecado era nuestro amo. Y nosotros, sus fieles esclavos. Y aun si hubiéramos querido, no hubiéramos podido escapar de su dominio y gobierno, porque nuestros deseos y pasiones estaban esclavizadas. Huíamos de Dios, eso sí, éramos buenos para huirle a Dios. Pero Dios tuvo misericordia de ti y de mí. En aquella cruz, Él dijo: voy a redimir a mi pueblo, voy a redimir a mi creación, a todo aquel que crea, a todo aquel que me siga, a todo aquel que abrace a Cristo Jesús, será salvo. Amados, necesitábamos un redentor que nos sacara de nuestra esclavitud y que pagara el precio de nuestra libertad. Muchos de nosotros acudimos a la religión para aliviar nuestras conciencias, y seamos honestos, no se pudieron aliviar esas conciencias. No pudimos encontrar paz en nuestras obras porque necesitábamos la obra de alguien realmente santo, porque tú y yo no somos santos sin Cristo. Amados, alguien que pagara el precio de nuestra libertad. Necesitábamos un redentor. ¿Qué significa redención? El pago
de nuestro rescate. El pago del rescate de alguien que está en cautiverio y en esclavitud. El precio era muy alto, era la muerte, porque la paga del pecado es muerte, según Romanos 6:23. ¿Están de acuerdo? Pero hubo uno que dio su vida por nosotros, que a pesar de nuestra maldad se humilló hasta lo sumo y se entregó para pagar el precio de nuestra libertad. Romanos 6:23 también dice: pero la dádiva de Dios en Cristo Jesús es salvación, es vida eterna en Cristo nuestro Señor. Él pagó el rescate, Él lo redimió. Y yo quiero hacerte esta pregunta, iglesia: ¿vives como perdonado o perdonada por Dios, o aún cargas la culpa de tus pecados? ¿Cómo vives? ¿Cómo vives? Te hago esta pregunta: ¿el pecado domina tu vida, iglesia? Al final de tus días, al final de tu día, tus acciones reflejan que eres libre del pecado, o todavía reflejan tus acciones que eres esclavo del pecado. Yo creo que tú y yo tenemos que orar en todo momento que Dios nos abra nuestros ojos a la realidad de su sacrificio y que comprendamos que redención fue efectuada en esa cruz, y esta verdad transforme nuestras vidas, amados. Que nos muestre el Señor cuán alto precio Él pagó por nuestros pecados, y que podamos, por gracia de Dios, vivir esta redención y darle gracias al Señor porque Él pagó el precio de tu rescate. Amén. Número 3, anota ahí: Jesús nos ofrece expiación. Anótalo ahí: expiación. Primera de Timoteo, capítulo 2, versos 5 y 6. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Que dice: solo hay un Dios y un mediador, a Jesucristo. También dice Hebreos 9:12, también por favor anótalo ahí. Entró al lugar santísimo una vez para siempre, no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna. Y vamos a reflexionar en esto de la expiación que Jesús logró en la cruz del Calvario por nosotros. Iglesia, ¿tú sabías que en el Antiguo Testamento el pueblo hebreo tenía un sistema para recibir el perdón de sus pecados? ¿Sí sabían? Lo hemos estudiado. Hay una serie que recomiendo en el canal de YouTube de Iglesia Renueva, de todo el libro de Hebreos. Lo vimos al inicio de la pandemia, como hace 3 años, ¿se acuerdan? Te invito a que lo escuches, que veas otra vez esos videos para que tú entiendas todo con respecto a la expiación que Jesús hizo por nosotros. Amados, en el Antiguo Testamento las personas sacrificaban un animal de acuerdo a su condición económica, pero no cualquier tipo de animal. Incluso debía ser uno perfecto en su especie, y ellos necesitaban derramar la sangre para ser liberados de la culpa de sus pecados. Ese era el sistema del Antiguo Testamento. ¿Te imaginas cómo sería si aún fuera así en estos días? Que tuviéramos que venir a la iglesia con algún animalito, ya sea una paloma, un cordero, para derramar su sangre y tener el perdón de nuestros pecados. Amados, tú y yo tendríamos que estar derramando sangre, sangre y sangre por todos nuestros pecados.
pero nunca nos sentiríamos completamente libres de culpa y condenación. ¿Por qué? Porque la sangre que derramaban esos animales en el antiguo pacto era figura de Cristo. Solo era una obediencia a la ley que Dios había establecido a través de Moisés, para que mediante esos sacrificios se apaciguara la ira de Dios sobre la gente. Pero esos sacrificios no cambiaban el corazón del ser humano. No había una completa paz para con Dios. Una vez me preguntó un jovencito: pastor, ¿por qué Jesús tuvo que derramar sangre? ¿Y por qué murió de esa manera? ¿Por qué no de otra manera? En primer lugar, porque Dios estableció que tendría que haber derramamiento de sangre para limpiar el pecado. Y en segundo lugar, amados, te voy a decir algo que la Biblia nos enseña a través de la cruz: que la muerte de la cruz es algo tan conmovedor y fue algo tan crudo, amados, que solo la muerte de cruz impacta el corazón humano. Tenía que ser una muerte que impactara al ser humano, porque el derramar hasta la última gota de sangre, escucha bien, impacta cualquier corazón endurecido. Al entender que Él tomó mi lugar en esa cruz, lo hizo por ti y por mí. Por más que el pueblo de Dios lo intentaba, no fue posible que la sangre de los toros y las cabras quitara todos los pecados. Lo dice Hebreos capítulo 10 verso 4. También lo dice Hebreos 9:23, que Jesús fue el sacrificio perfecto. Acompáñenme a Hebreos, por favor. Hebreos 10 verso 4 dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. No podían cambiar los corazones. Dice Hebreos 9:23: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas, así para las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos. Hebreos 25:26, versículo 25, ahí en Hebreos capítulo 10, capítulo 9, perdón. Dice: y no para ofrecerse, vamos a leer desde el 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Wow. No había otra forma, amados. No se podía quitar de en medio el pecado con la sangre de animales. Tenía que venir el Cordero de Dios. Tu salvación y la mía solamente serían posibles a través de la muerte de Cristo en nuestro lugar. Y eso es lo que significa expiación: liberar a un culpable por medio de un sacrificio. Wow. Nos ofrece salvación, nos ofrece redención y nos ofrece expiación. Vuelvo a repetir lo que es expiación: liberar a un culpable por medio de un sacrificio. Y la obra de Jesús en la cruz, amados, fue un sacrificio definitivo y completo. Todo aquel que lo abrace, tenga su fe en Cristo Jesús, recibirá los beneficios de esta salvación, de esta redención, de esta expiación.
Amados, se puede vencer la culpabilidad de nuestras vidas, porque cada vez que acudimos a Cristo, tú y yo somos bendecidos por este acto de expiación que Él hizo en la cruz por nosotros. Por tu pasado y aún por los pecados presentes que puedas cometer, no huyas de Cristo. Acércate y deja que el fruto de su sacrificio sea en tu vida para perdón de tus pecados. Te pregunto esto: ¿crees que el sacrificio de Cristo en tu lugar fue un acto definitivo, o me siento tentado o te sientes tentado a hacer sacrificios para sentirte aceptado delante de Dios? ¿Cómo vives tu cristianismo? ¿Crees que el sacrificio de Jesús es completo para tu ser aceptado delante de Dios, o tienes que sacrificarte? Hazte esta pregunta: ¿creo que Jesús es capaz de perdonar mi pecado pasado, presente y futuro? ¿Lo crees, iglesia? Créelo, por favor. Y vamos a luchar contra el pecado. Ese es un fruto de la salvación en nuestras vidas, amados. ¿Cómo identificamos a alguien que ha sido salvo? Por el odio al pecado y el querer agradar a Dios. Pero el hombre falla, y aún los hijos de Dios. Y tú tienes que creer que la sangre de Cristo cubre tus pecados pasados, presentes y aún futuros. ¿Puedes creerlo? ¿Puedes vivir completo en Cristo? ¿Puedes adorar a Cristo con todo tu corazón? Ponte de pie y vamos a darle gracias a Dios por haber pagado con su vida la culpa que nos correspondía. Vamos a pedirle a Dios, amados, en agradecimiento por habernos rescatado, que nos ayude a servirle con gran pasión, que nos ayude a adorarle con gran pasión. Y pídele a Dios que tu vida sea instrumento con el cual Él pueda rescatar a muchos, y que estos beneficios de la cruz sean conocidos en tu familia, en tu trabajo, en tu escuela, en tu colonia, con tus vecinos, donde quiera que estés. Dile al Señor: gracias, Señor, por tu sacrificio. Gracias por la salvación, la redención, la expiación, Jesús. Queremos pedirte, Señor, que podamos servirte con mucha gratitud y pasión, Señor. Que podamos vivir libres de la culpa del pasado, Señor. Que cuando nos lleguemos a equivocar en el presente o en el futuro, acudamos a ti, Señor, confiando que tú nos perdonas, oh Dios. Y que anhelemos agradarte con todas nuestras fuerzas. Que luchemos contra el pecado, porque valoramos lo que hiciste en esa cruz, Señor. Dile al Señor: gracias por tu sacrificio, Dios. Oh, bendito sea tu nombre. Un corazón perdonado, amados, jamás debe de dejar de hablar del Dios que lo perdonó, del único Dios verdadero, del único mediador que hay entre Dios y los hombres. No pares de hablar, no pares de hablar. En ocasiones, como cristianos, podemos dejar de hablar por las luchas propias, pero ¿sabes qué? Tenemos a Cristo que nos fortalece para seguir en esta misión de llevar el evangelio a toda criatura. Dile al Señor: salva mi familia, salva mi colonia, salva mi ciudad, salva nuestro estado, Señor, salva nuestra nación. En el nombre de Jesús te adoramos, Jesús, y te damos toda la gloria y alabanza a ti. Amén y amén. Dele un aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Amados, yo quiero invitarles a seguir preparando el corazón. No se pierdan el viernes. Vamos a celebrar la Santa Cena. Prepare su corazón. Si usted tiene que arreglar cosas en su corazón con Dios, hágalo para que pueda tomar la Santa Cena. Acuérdese que tenemos que preparar el corazón. No podemos tomarla indignamente, porque vamos a recordar el sacrificio de nuestro Señor. Perdonar a los ofensores. Si tiene algo en contra de un hermano, arréglese. Que nadie deje de participar en la Santa Cena. Amén. Y vamos a invitar a los hermanos que no vinieron y adorar el viernes con todo el corazón y a ver las otras 4 verdades de lo que hizo Jesús en la cruz. Amén.